Muy bien, pues empezamos con la lección 242, que se refiere a las herramientas de ajuste, de detalle, para que logres todo detalle de estampado en tus acabados. Muy bien, detallado de las orillas donde el molde no cabe por completo. La foto que ves aquí en el fondo de la pantalla, alcanzas a apreciar que hay una cubeta que ponemos normalmente como un estorbo en nuestros seminarios y estamos intentando meter ahí un molde que obviamente por más que lo podamos doblar, siempre va a haber aquí abajo un pedacito pequeño, tal vez de unas 2 pulgadas, 5 centímetros aproximadamente, que no puedes no puedes estampar con el mismo molde. Entonces, para eso pues tenemos otros recursos. Muy bien, te lo explicamos. Vamos a empezar a leer lo que dice aquí nuestra lámina. Dice, primero estampamos el molde anterior al molde que vamos a flexionar. Es decir, si aquí el molde que se flexiona, primero ponemos este molde y lo estampamos. Esto hará que el molde flexionado no empuje el molde que ya está estampado hacia atrás. Antes de colocar el molde que vamos a flexionar contra algún elemento vertical, algún muro, alguna columna o lo que fuera, usaremos la textura de roca para ajustes. La textura de roca es una textura pequeña, como de unos 30 centímetros, no tiene una forma definida, pero es más o menos de este tamaño. La vamos a colocar lo más pegado posible contra el elemento vertical y la vamos a estampar con mucho cuidado para darle textura a todo alrededor de nuestro elemento vertical. Vamos a sujetar con ambas manos y sin tallarla contra el piso, vamos a pegarle nuestra textura y no olvides aplicar desmoldante también con anterioridad, ¿no? Tanto a la textura como al piso, ¿verdad? No vaya a ser que no tenga desmoldante y vaya a haber ahí algún problema. Dependiendo de la dureza del piso, podemos estampar la textura simplemente con la mano, con el pie, con pisón, o hay algunas personas que también usan la plana para pegarle a la textura y de esta manera dar esa rugosidad que estamos buscando que tenga alrededor de ese elemento vertical que nos estorba para que entre el molde completo. Bueno, retiramos la textura y posteriormente vamos a colocar el molde iniciando por el extremo con el que empata con el molde anterior, es decir, lo encimas literalmente. Y luego lo vas a empujar hasta que caiga. De otra manera, si lo quieres meter así, de esta manera, así como estoy indicando con mis manos, vas a rayar el concreto, ¿sí? Vas a maltratarlo. Entonces, mejor ponlo encima y lo vas jalando y hasta que caiga a su lugar y eso va a ser lo mejor. Después ya lo flexionas lo más posible contra el elemento vertical, estampas y lo retiras también con mucho cuidado de que no raspe el piso, ¿de acuerdo? Muy bien. Antes de colocar el molde que se va a flexionar contra un elemento vertical, usaremos la textura de roca para ajustes. La vamos a colocar lo más pegado posible contra el elemento vertical. Acuérdate que le vamos a dar esa textura y es lo que vamos a ver en este video precisamente. Muy bien, yo voy estampando este molde y cuando le voy dando textura a algún muro que se atravesó, algo que nos está estorbando, es un elemento vertical. Entonces, cuando le da textura, no la doble, póngala mejor pegada para que agarre más textura y no le pegue con el dorso de la mano, sino con la palma. Eso. Ok. Entonces, ahí estamos estampando el molde que va antes del molde que se va a flexionar. Un poquito aguado. Y esto lo hacemos para que ese molde ya esté sujeto ahí y cuando entre el molde que se va a doblar, no lo empuje hacia atrás. Ok. Listo, ponemos el molde que va a entrar ahí. Lo va a subir arriba de este molde. Mira, literalmente lo ponemos arriba, lo empujamos hasta que caiga y eso fue todo. Si lo quieren meter así, se va a raspar el concreto. Si lo quieres meter de esta manera, se va a raspar el concreto, entonces mejor lo encimas y que caiga. Lo estampas de un lado y de otro. Y listo, se retira siempre de manera vertical, con mucho cuidado, eso ya lo habíamos aprendido, ¿verdad? Muy bien. Retiramos ya ese molde, si no se nos va a sudar. Y vas a notar por ahí que las marcas del molde no llegan hasta el tope. Muy bien.
Bueno, solo falta extender las juntas divisorias del molde, la simulación de las piedras, la junta de las piedras que simula el molde. Queremos que lleguen hasta la orilla del muro, precisamente, o el elemento que nos esté estorbando, el elemento vertical. Esto lo vamos a hacer con una herramienta que se llama herramienta S, que literalmente pues, tiene una forma de S. Si el concreto está muy duro para figurar esas juntas, podemos usar un martillo para golpear la herramienta S. En esta etapa, el detallado del concreto, junto con el cuidado de la debida profundidad del estampado y el continuo alineamiento de los moldes, son los factores que garantizan una calidad en el trabajo y lo que distingue al instalador profesional del instalador improvisado. Entonces, ahí ves en la imagen de fondo cómo es con una herramienta S estamos queriendo llegar, simular las juntas de las piedras hasta la orilla del objeto que nos estorbó. En este caso pusimos una cubeta como estorbo. Vamos a verlo aquí en el video. Empezamos. Listo, con la herramienta lo que vamos a hacer es llegar hasta la orilla. ¿Sí? Así de fácil. Y con eso ya las piedras, las puntas de las piedras que simula el molde, ya están completas y hasta la orilla. No necesitas más. Es un trabajo muy sencillo. También la herramienta S nos va a servir para detallar las juntas de los moldes, que vamos a explicar también un poquito Pásame más. la caja del moldante, por favor. Muy bien. Muy bien. Detallado de las costillas. ¿Qué son las costillas o rebabas también les podríamos llamar? Resulta que si tu molde es muy grueso, al estampar un molde al lado de otro molde, en medio de los dos moldes se expulsa un poquito de masilla del concreto. Si tu molde es muy delgado, de textura muy baja, pues prácticamente no va a haber esa rebaba. Y cuando usas moldes de textura, por supuesto que la rebaba no aparece para nada. Pero en el caso de los moldes gruesos, sí es muy notoria una costillita, una rebaba, que te hace ver el perímetro completo del molde, te hace ver la figura del exterior del molde. Entonces, conforme se avanza en el estampado, se deben detallar las costillas o rebabas de concreto fresco que salen entre los moldes, precisamente. Estas delgadas costillas hacen que el patrón repetitivo del molde sea más notorio y se resta naturalidad al aspecto del estampado. Entre más grueso es el molde, va a ser más notoria esa costilla que sale, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la herramienta S también para suavizar el aspecto de las costillas con el concreto aún fresco, es decir, recién estampado. Este trabajo de detallado se hace al mismo tiempo que se va avanzando con el estampado. Normalmente, uno de los estampadores se dedica a detallar mientras el otro va estampando. En obras grandes podemos colocar un puente para que el personal de detallado trabaje de manera independiente a otro grupo de gente que son los que van estampando precisamente. Entonces, de esta manera vas adquiriendo más velocidad. En trabajos típicos, normalmente vamos a tener una persona a cada lado del estampado y dos personas que se van moviendo junto con los moldes en el interior del área, y de los cuales uno de ellos va detallando lo que las personas laterales no alcanzan a detallar. Hay que limpiar la herramienta S con frecuencia y aplicar un poco de desmoldante también en las costillas y en la herramienta para que se trabaje con más suavidad y te vaya dejando un acabado más suave, más natural. Hay que retirar con mucho cuidado los excesos de mezcla de las costillas que sean muy notorios con la mano o incluso con una cuchara sopera o con una cuchara de albañil pequeña también los puede retirar. Siempre observa que no se dejen marcas de los golpes de las herramientas S. Para lograr esto es mejor golpear la costilla con la parte recta o la parte curva de la S y no con la punta, porque cuando estás golpeando con la punta se deja muy marcado ese golpeteo precisamente. También puedes probar el efecto que se logra al deslizar la herramienta una vez que ha sido golpeada y para que así puedas disimular mucho más esa rebaba o esas costillas que salen de pasta, ¿verdad? Algunos punteos son muy gruesos. En algunas piedras, en algunos moldes pueden tener, pues no sé, tal vez hasta 1,4 o tal vez hasta 5 centímetros de grueso entre piedra y piedra, simuladas por el molde. Ahí te conviene mejor usar elementos cada vez más gruesos. Cucharones para servir sopa también pudieran ser, ¿no? De diferentes tamaños. Cucharas para usar comestibles precisamente. Con esos puedes también dar muy buen acabado, ¿verdad? Hay personas que usan, por ejemplo, tubos de PVC, diferentes instrumentos. También en Estados Unidos es muy común ver los rollers en unos rodillos con textura, otros rodillos que son lisos también para poder ir aplanando. Nosotros no somos muy inclinados a usar ese tipo de rodillos porque hay veces que la costilla que sale, lo único que hace el rodillo es acostarla.
y siempre se va a notar que está ahí la pasta, sobre todo porque está llena de desmoldante y luego se desprende y te da algunos problemas. Entonces, nos gusta más utilizar métodos que tal vez son un poquito más rudimentarios, pero que te dan más calidad y más precisión. De cualquier manera, pues son opciones que tienes a tu disposición. Muy bien. Bueno, esta es una lámina muy interesante. Hay una manera para arreglar las pisadas. Si tú ya estampaste tu concreto y alguien pisó el concreto, hay una manera de arreglarlo. Lo que vamos a hacer es ya sacar esta lección tal como está. Te debemos a este video, luego lo vamos a editar y vamos a insertar aquí precisamente la parte cómo arreglar una pisada. Bueno, pues terminando, como siempre, revisa tu checklist cómodamente desde tu celular y pues te va a ir de maravilla. Muchísimas gracias por atender esta lección, te esperamos en la que sigue y ya vas muy adelantado, estamos a punto ya de terminar lo que es la sección completa de concreto estampado, ya estamos muy cerquita del final, vas excelentemente bien. Recuerda hacer tus exámenes en cuanto termines las unidades de estudio para que vayas siempre al ritmo y no te vayas atrasando en tus exámenes, ¿sí? Muy bien, pues felicidades, muchas gracias.